Hola, en este vídeo vamos a hablar de lo que son los aparatos, los instrumentos básicos en lo que es la electrónica. Los instrumentos que al final son nuestros ojos, nuestros sentidos para ver qué está pasando dentro de los circuitos. Vamos a verlos. Aquí tenemos una variedad de instrumentación brutal, pero realmente lo importante lo tenemos aquí concentrado. Tenemos una fuente de alimentación. En ningún caso se intimide el hecho de que sean aparatos con mucho botón, porque realmente todos hacen lo mismo. ¿De acuerdo? Esto es una fuente de alimentación, esto es un dispositivo que nos permite, variando, dar unas tensiones en estas bornas. Hay muchas bornas de nuevo, pero cada una tiene su función. Esto es una tensión fija de 5 voltios, esto es una tensión variable que se ajusta aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ponerla en 7,5 voltios. Fuente de alimentación. Alimenta los circuitos. Nos permite alimentar los circuitos bajo test o que estamos probando o que estamos desarrollando. Justo por aquí, si seguimos la línea, nos encontramos el voltímetro digital. Polímetro digital, en realidad, que es un aparato que nos permite medir las magnitudes eléctricas básicas y en muchos casos alguna más extendida. Por ejemplo, aquí nos encontramos con que este polímetro, además de medir las magnitudes básicas, nos permite medir capacidad y algunas características de los transistores. No nos vamos a extender en ello porque se trata de adquirir una visión global. En este caso lo tengo puesto en la ruleta de selección de los rangos de medida en 20 voltios, está midiendo voltios en continua y efectivamente coincide, como podéis observar, 7,5 voltios con esos 7,5 voltios que tenemos en la fuente de alimentación. Por lo tanto, aquí observamos una dualidad, hay una pareja en la cual tenemos fuente de alimentación de continua, polímetro. Vamos a por la otra pareja. La otra pareja la tenemos aquí arriba. Este es un generador de señales, un sintetizador de señales, ¿de acuerdo? De tal manera que aquí puedo obtener un montón de señales diferentes, señales cuadradas, señales senoidales, triangulares, diente de sierra, muchas señales diferentes. Y si seguimos en este caso el cablecito, lo tengo desconectado, pero ahora lo conectaré al osciloscopio, que es el que nos permitirá visualizar la señal de ese aparato. Vamos a ver cómo funciona rapidísimamente. ¿Qué dos magnitudes fundamentales vamos a tener aquí en el generador de señales? Pues una va a ser la amplitud de la señal y otra va a ser la frecuencia. Vamos a comenzar con una amplitud de 10 voltios pico a pico, y una frecuencia de 1 hercio. Vamos a ver qué pasa si esa señal trato de medirla con el polímetro. Lo conecto al polímetro y veremos qué sucede. Lo conecto al polímetro y observaréis, un momentito, ahora hace buena conexión, observaréis que el polímetro, pues como vulgarmente diríamos, se vuelve loco y nos da una medida que realmente no nos sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque el polímetro no está diseñado para medir señales variables y esto es una señal variable. El polímetro trata de seguirla, es un hercio, por lo tanto lo que hace es que en un periodo de un segundo sube a su máximo y desciende hasta su mínimo. A pesar de que no es una señal muy veloz, el polímetro es incapaz de seguirla y no nos permite ver absolutamente nada. Veamos qué sucede si esa misma señal la conecto a lo que es el osciloscopio. El osciloscopio es un aparato que efectivamente sí está preparado para representar esas señales. Y aquí tenemos en pantalla, vemos clarísimamente el aspecto de esa señal, que se está dibujando continuamente, ¿de acuerdo? Se está dibujando continuamente, pero en este caso sí que sin ningún tipo de problema podemos observar su aspecto. Veamos el concepto de forma rápida, el concepto de amplitud y de frecuencia. Vamos a subir, puesto que realmente una señal de 1 hercio es una señal con una repetición muy lenta, aunque el osciloscopio digital la puede congelar,
esto es hacer una instantánea de esa señal y poderla medir, en principio vamos a subir a una señal más alta para que la veamos más claramente. Luego veremos cómo, más adelante en otro vídeo, veremos cómo congelar una señal así. Nos subimos, hacemos un ajuste de frecuencia y nos subimos a una frecuencia, pues por ejemplo, en este caso de, vamos a ir subiendo. Vamos a llegar simplemente a, en este caso, 100 hercios. Supongo que la puedo programar. Un segundito. Frecuencia. Estamos hablando de 1000 hercios. De acuerdo. Entonces lo que vamos a hacer es directamente programar esa frecuencia. 10 hercios. Ahí está, 1000 hercios. De acuerdo. 1 kilohercio. Y podemos variarla aquí lentamente. Vamos a ver si tenemos ese kilohercio. Aquí damos a algo que es autoset y efectivamente tenemos el kilohercio aquí en este osciloscopio. Perdón. Podemos ver la frecuencia aquí en la esquina inferior derecha. Ojo con la medición de frecuencia automática de estos instrumentos. Estos instrumentos no pasan de ser un ordenador embebido que tiene unos algoritmos que permiten saber la frecuencia, pero bueno, evidentemente en esta señal tan limpia, es una señal senoidal pura, lógicamente la frecuencia va a coincidir con la que hemos programado, pero en señales más complejas perfectamente puede salir una señal solapada, la frecuencia, una frecuencia más elevada, una señal solapada a la primera, y a lo mejor estamos trabajando en un hercio y nos sale una frecuencia de 4832 hercios. Para eso estamos nosotros, para discernir si realmente la medida es o no es. ¿Vale? En este caso sí que es. Veamos eso de la amplitud. Voy a bajar la amplitud y vamos a ver el concepto de amplitud. El concepto de amplitud se ve rápidamente. ¿Veis? La amplitud aumenta, desciende o aumenta en el eje Y. ¿De acuerdo? De esta manera ahora mismo tenemos una amplitud de 10 voltios pico a pico. Ahora veremos cómo lo podemos medir eso, prescindiendo de la automatización del aparato. La frecuencia, evidentemente, vamos a ponerle una frecuencia, en vez de 1 kilohercio, le vamos a poner una frecuencia de 900 hercios, ¿vale? Una frecuencia de 900 hercios, ¿vale? Observamos automáticamente, perdón, no he cambiado la frecuencia, lo que he hecho ha sido cambiar, en este caso, la amplitud. Veis que se ha hecho mucho más chiquitita. Voy a cambiar la frecuencia, ¿vale? Vuelvo a la amplitud original. La amplitud original eran 10 voltios. Ahí la tenemos. Y paso a lo que es cambiar la frecuencia. La frecuencia en este caso voy a meter 900 hercios. Ahí lo tenemos, ¿veis? ¿Qué ha sucedido? El periodo se ha hecho un poquito más largo. Voy a bajar un poquito más. Me bajo a 800 hercios, ¿de acuerdo? 800 hercios. ¿Veis? Se va estirando la señal. Cuidado, la frecuencia la cambio en el generador, no en el osciloscopio, que es un error muy común. Voy a cambiar de frecuencia y cambiamos aquí, no, aquí claro que la puedo estirar y encoger, pero aquí lo que se está estirando, encogiendo es la visualización. Vamos a contar cuadraditos y en principio vuelvo a mi frecuencia de 1000 hercios. Ahí la tengo. Y vamos a contar cuadraditos. Para contar cuadraditos voy a ver si utilizo, por ejemplo, esta pinza que tengo aquí. Vale, y vamos a contar cuadraditos. Esto es muy sencillo, mirad. De momento vamos a contar cuadraditos en el eje Y, o sea, verticalmente. Entonces vamos a contar
tengo este cuadradito entero, 1, 2, 3, 4 y medio cuadradito por aquí, medio cuadradito por aquí. O sea, sería 5. ¿De acuerdo? Si me voy a la base de amplitud, veo que cada cuadradito vale 2 voltios. Me basta con hacer una simple multiplicación. Lo que haré será decir 5 cuadraditos, esto es 1, 2, 3, 4 y medio, 5 cuadraditos por 2 voltios, 5 voltios, perdón, 5 por 2, 10 voltios, pico a pico. Efectivamente, si me voy a amplitud, ahí lo tengo, 10 voltios, pico a pico. ¿Correcto? Muy sencillo, muy sencillo. Ojo, en el osciloscopio siempre los valores son pico máxima o pico a pico. El valor eficaz es otro concepto que no se puede visualizar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, es sencillo, es contar. Ahora, en frecuencia. En frecuencia también es contar. Contemos entonces. 1, 2, 3, 4 cuadraditos en horizontal desde el principio de un ciclo hasta su final. Repito, 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Multiplicamos en este caso por la base de tiempo, que son 250 microsegundos. 250 por 4 son 1000 microsegundos. Esto es un milisegundo. ¿Un milisegundo de frecuencia? No, un milisegundo de frecuencia no. Un milisegundo de periodo. Recordemos que la frecuencia es la inversa del periodo, o sea, 1 partido de el tiempo que dura el fenómeno, en este caso, el ciclo de esa señal. 1 partido de 0,001 o 1 partido de 10 a la menos 3 es lo mismo que decir 1000. ¿1000 qué? 1000 hercios. Efectivamente, si nos venimos aquí, vemos que la frecuencia es de 1000 hercios, ¿vale? Bueno, está expresada en kilohercios y tiene una enorme precisión, como podéis observar, este sintetizador. Entonces dice 1 kilohercio, 1 kilohercio. Bueno, pues yo pienso que con esto queda claro para qué sirve cada instrumento. Meteremos más en harina y veremos más cosas del osciloscopio en próximos vídeos. Hasta luego.